Amigos, dicen que hay noticias que no se escuchan, ni se leen, se sienten. Una voz. La oí muy claro. Me llamaba de... Y la del fallecimiento de Alicia Bonet, aquel rostro angelical, uno de los rostros más bellos, que alguna vez hipnotizó a las cámaras, cayó como un suspiro congelado en la memoria del cine mexicano. El mundo del espectáculo despide a la actriz Alicia Bonet, recordada por su participación en Hasta el viento tiene miedo. Sin ruido, sin escándalo, sin la parafernalia que suele rodear a las estrellas. Simplemente se fue. Una nota breve, casi tímida, anunciaba que a los 78 años la actriz había partido. El fallecimiento de la actriz Alicia Bonet a los 78 años de edad. Ella protagonizó y participó en... Pero detrás de ese silencio, había una historia que nunca fue tan luminosa como sus ojos. Porque sí, Alicia Bonet fue belleza, talento y éxito, pero también fue dolor, humillación y tragedia. Pero nunca vino, y ahora sé que no vendrá nunca. La suya no fue una vida de cuentos de hadas, sino una novela marcada por la envidia, el rechazo y los golpes que no siempre venían del destino. Si creías que la vida de Alicia Bonet ya había sufrido suficiente, espérate, porque lo que vino después fue todavía más oscuro. Hay algo que a mí me ha dolido de ti, Gloria. Quédate, porque lo que estás por escuchar revela el golpe más fuerte que cualquier madre podría soportar. Parece un sueño. ¿Se las leo otra vez? Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí te seguimos contando las historias más tristes, impactantes y ocultas del espectáculo mexicano. Así que a lo que te truje, Chencha. Diego, usted la vio también, ¿verdad? No fue un sueño mío. Antes de los reflectores y las portadas, Alicia era una muchacha de teatro, sensible, disciplinada y con esa mirada que parecía esconder una tristeza que todavía nadie entendía. Sí, y quedó muy bonita, ¿verdad? Pobrecita. En los 60 se convirtió en una de las promesas más bellas del cine mexicano. Su participación en Hasta el viento tiene miedo la volvió inolvidable. Quiero saber qué hay allá arriba. El público la veía como la encarnación de la dulzura, pero tras ese rostro de porcelana había una mujer atrapada entre el amor y la tormenta. En los años 70 conoció a Juan Ferrara, el galán del momento. Bueno, pues ahí está. Muy pronto para darla por perdida. La química entre ambos era tan evidente que los productores los juntaron en Los problemas de mamá de 1970. Ahí empezó una historia que parecía de película, pero terminó en pesadilla. Se casaron jóvenes, tuvieron 2 hijos, Juan Carlos y Mauricio Bonet, y por un tiempo todo fue felicidad, hasta que apareció una sombra imposible de ignorar. Ofelia Guilmén, la poderosa madre de Ferrara. Es mi vocación. María, por Dios, comprende. Pocos saben que existen voces que, con el paso de los años, han asegurado que Ofelia Guilmén jamás aprobó la relación de su hijo con Alicia Bonet, que desde el primer día la veía con recelo, como si no mereciera pertenecer al mismo mundo teatral en el que ella reinaba. Decía que era demasiado tierna, demasiado ingenua, una niña jugando a ser actriz. Horrible. Estaba en un lugar oscuro y... Ofelia, con su carácter fuerte y su lengua afilada, acostumbrada a imponerse en los escenarios y en la vida real, dicen que no soportaba la dulzura de Alicia. Para ella, aquella joven de rostro angelical era una debilidad en la vida de su hijo, un estorbo que podía frenar su ascenso como galán de la televisión. Las comparaciones eran constantes. Cuentan que Ofelia solía decir que las verdaderas actrices se forjaban entre tablas, sudor y aplausos, no entre miradas y sonrisas. Sí. Lo son. Y que más de una vez, delante de otros actores, la menospreció con frases humillantes, restándole mérito a su trabajo y burlándose de su estilo. Esa rivalidad silenciosa se volvió una guerra fría que poco a poco invadió la casa entera. Entonces, ¿es cierto lo que me dijo Sofía? El ambiente familiar se volvió tenso, cargado, insoportable. Algunos testigos de aquella época aseguran que la matriarca incluso alentaba las infidelidades de Juan Ferrara, como una forma de probar que Alicia no estaba hecha para una vida junto a un hombre del medio. No estoy de humor para caricias.
y que hubo momentos en los que las discusiones pasaron de las palabras a los empujones, a los gritos, a los golpes. Dicen que Alicia, en su inocencia, callaba, creyendo que la paciencia lo curaba todo. Pero lo que en realidad hacía era acumular dolor. Difícil de creer, sí, pero así comenzaba una de las historias más tristes de sufrimiento dentro del mundo artístico mexicano. Lupe, ¿ya sabes exactamente qué vajilla quieres? Sí, mamá, ya la vi. Es una muy bonita, con filitos. Mientras las revistas publicaban fotos de la pareja sonriendo en fiestas y estrenos, dentro de su hogar se libraban batallas que nadie veía. El brillo de la alfombra roja contrastaba con el silencio de las noches en casa, donde las lágrimas y los reproches eran el pan de cada día. Con el tiempo, la relación se volvió insostenible. Ferrara, distraído entre sets y coqueteos, parecía cada vez más ausente, y Alicia, agotada por los desplantes de su suegra y las humillaciones veladas, tomó una decisión que marcaría su destino: alejarse de todo. Así que cuando te conocí me impresionó tu imagen. Dejó el brillo, las fiestas y los guiones para refugiarse en sus hijos. Nadie la vio derrumbarse, pero todos notaron el cambio. Dicen que después de ese divorcio algo se apagó en su mirada. Ya no era la joven que soñaba con el éxito, sino una mujer que había probado el veneno de la decepción. No hay más que una. Ella está tratando de decirme algo. Desde entonces, su sonrisa se volvió un gesto medido, y su voz, un susurro que escondía cansancio. Había amado con el corazón, y el corazón, una vez más, se lo había cobrado caro. Aquel sería solo el primer acto de una vida marcada por amores imposibles y tragedias que el público nunca imaginó. Ay, pero que no se te hace muy atrevido, mamá. Pero nena... Porque mientras algunos la recordaban como la chica que hasta el viento temía, el destino se preparaba para soplarle en contra, y con fuerza. Andrea, ¿qué querrá de mí? Pero a ver, amigos, dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Pero para Alicia Bonet, la calma vino disfrazada de un amor, que aunque la llenó de luz, también terminó por apagarla poco a poco. Su nombre era Claudio Brook, un actor de voz profunda, presencia elegante y mirada serena. Lo conoció en una etapa en la que ya no creía en los finales felices, cuando su corazón venía magullado por el desamor y los fantasmas del pasado. Con él no hubo escándalos ni poses, solo complicidad y respeto. Era mayor que ella, y quizá por eso le ofreció algo que nunca antes había tenido: estabilidad. Tú me metiste en esto y ahora me preguntas qué vamos a hacer. Claudio era un hombre de teatro, metódico, culto, de esos que sabían escuchar más que hablar. Y Alicia, que había pasado años tratando de ser comprendida, encontró en él algo parecido a un refugio. Se casaron discretamente y formaron una familia con 2 hijos, Arturo y Gabriel Brook. Por fin, la actriz que en la pantalla encarnaba el miedo y la fragilidad, en casa respiraba amor y paz. La prensa los veía como una pareja ejemplar. Él, figura del cine de autor; ella, ícono de la dulzura mexicana. Pero ni el amor más puro está a salvo del destino. No puedo creer eso de Bernardo. Ay, no, ni yo. En 1995, Claudio Brook fue diagnosticado con una enfermedad en su estómago que avanzó sin piedad. Dicen que Alicia no se despegó de su lado ni un segundo, que dormía a ratos en los sillones del hospital y que, aún con el rostro deshecho, mantenía la esperanza de verlo levantarse una vez más. Estaba enfermo. Él tenía cáncer de estómago, una enfermedad que además la había absorbido. Sin embargo, aquella esperanza se rompió el día en que él partió para siempre, víctima de un doloroso mal que lo consumió en silencio. Y con él también se apagó algo dentro de ella. Después de su pérdida, Alicia cambió. Ya no era la misma mujer que sonreía ante las cámaras. Su mirada se volvió más lenta, más pesada. Dejó de asistir a eventos, canceló compromisos y, poco a poco, fue desapareciendo del radar mediático. No. ¿Si la lucha? Sí la hago. Algunos decían que se había retirado para criar a sus hijos, pero los más cercanos sabían la verdad. No se reponía del vacío que había dejado Claudio. Aún así, su carrera siguió viva en los recuerdos, cada vez que la televisión transmitía. Hasta el viento tiene miedo.
los espectadores se quedaban mirando esa cara que parecía flotar entre la inocencia y el dolor. No, no fue eso. Duérmase, Claudia, porque mañana... Era como si en esa película se hubiera quedado atrapada una parte de su alma. El público la recordaba como la muchacha que gritaba en la torre, pero en la vida real era una mujer que ya no gritaba, solo callaba. Ella está en todas partes. No vayas. Cuídense hasta... Sus hijos fueron su motor. Mauricio y Gabriel, ambos actores, trataron de devolverle la sonrisa, pero el tiempo no curó lo que el destino había destrozado. Y aunque Alicia trataba de mantenerse fuerte, quienes la conocieron aseguran que desde la muerte de Claudio, vivía con una tristeza que nunca se iba del todo. El amor de su vida se había marchado, y con él se llevó la parte más luminosa de la actriz que una vez hizo temblar al viento. ¿Lo ves? Así es como tengo que coquetear, fíjate. Amigos, quizás todos podrían pensar que el destino tiene un límite para el dolor, pero en el caso de Alicia Bonet, ese límite se rompió. Después de perder al amor de su vida, parecía que nada podía herirla más. Sin embargo, la vida todavía guardaba una herida más profunda, una que ni el tiempo ni la fe lograron cerrar. Ay, tía Adela, tú eres la única casada, así que cuéntanos. Su hijo Gabriel Brook había heredado el talento de sus padres. Tenía la mirada intensa de Claudio y la sensibilidad de Alicia. Desde pequeño mostraba inclinación por las artes. Soñaba con los escenarios, con actuar, con cantar, con vivir del aplauso. Ella lo apoyaba en todo. Decía que Gabriel era la prueba de que su amor con Claudio había dejado algo más que recuerdos. Pero ¿cómo sabes que no está? Te lo demostraré. Pero el brillo de aquel joven comenzó a apagarse con los años. Amigos cercanos contaron que se volvió reservado, silencioso, lleno de pensamientos que no compartía con nadie. Alicia lo notaba, y aunque intentaba mantenerlo cerca, algo dentro de él parecía irse desvaneciendo. Era como si cargara un peso invisible que lo consumía lentamente. Una mañana, la noticia corrió como un relámpago. Gabriel había tenido una partida inesperada, de esas que no se entienden, de las que dejan el alma partida en dos. Algunos medios se atrevieron a contar los detalles, otros prefirieron el silencio. Pero lo cierto es que su ausencia fue devastadora. Tenía apenas poco más de 20 años, y con su partida, Alicia perdió la última chispa de esperanza que le quedaba. Ahí está, papá. Ahí está, mira. Desde entonces se alejó de todo, de los foros, de las entrevistas, de las luces. Los que la conocieron en esa etapa cuentan que dejó de ser la mujer risueña que alguna vez iluminó los sets de filmación. Ya no quería fotos, ni cámaras, ni aplausos. Solo buscaba paz, y no la encontraba. Nada, señorita. Solo que encontramos la puerta abierta. Eso es imposible. Años después, reapareció en el programa Lo que callamos las mujeres. Interpretó a una anciana maltratada, triste, sola, con la mirada cansada. Y aunque era solo un papel, muchos sintieron que no estaba actuando. Su voz temblaba, su gesto dolía, y su mirada parecía gritar sin palabras. Tienes que entender, no te puede correr por una vez que llegas tarde. No, es que no es la primera. Era como si aquella actuación fuera una despedida simbólica de todo lo que había amado. Detrás del personaje estaba la misma Alicia que había enfrentado la pérdida de un esposo, de un hijo y de sí misma. Una mujer que, poco a poco, se fue apagando en silencio, cuidando a los que quedaban, pero sin poder curar sus propias heridas. Pero no entiendo por qué te enojas. Solo estoy intentando ayudarte. Mamá. La vida, que alguna vez le dio fama y belleza, le había cobrado todo con intereses. Y aunque seguía caminando, ya no era la misma. El brillo que alguna vez hipnotizó al público se había convertido en un susurro que dolía recordar. Porque después de perder tanto, Alicia Bonet ya no actuaba, solo sobrevivía. Eso no me importa, al contrario, hija. Mamá, no. ¿Está bien? Pero amigos, antes de que el silencio se apoderara de su vida, Alicia Bonet fue sinónimo de elegancia, talento y belleza. Pocos sabían que aquella mujer de sonrisa tenue había comenzado desde abajo, con pequeños papeles en el Teatro Juvenil de la Ciudad de México, cuando apenas era una adolescente con más sueños que certezas. La vida por el amor de una mujer, como usted lo hizo. Tenía un brillo natural, de esos que no se fabrican. Cuando aparecía en escena, el público guardaba silencio.
No hacía falta que hablara para llenar el escenario. Su debut en el cine llegó a inicios de los años 60, con Carnaval del Crimen, una historia menor dentro de la filmografía nacional, pero que sirvió para abrirle las puertas al séptimo arte. Alicia no era una actriz cualquiera. Tenía una mezcla difícil de conseguir: ternura, misterio y una presencia que atraía la cámara sin pedir permiso. Era dulce, pero no débil, inocente, pero con una tristeza que la hacía hipnótica. Esa combinación la convirtió rápidamente en una de las promesas femeninas más fuertes del cine mexicano de la nueva generación. ¿Y qué quieres que diga? No, nada, claro. Durante esa década, el país vivía una transición cinematográfica. La época de oro ya había terminado, y los directores buscaban nuevos rostros, historias más atrevidas y un aire juvenil. Alicia encajó perfectamente en ese cambio. Participó en películas como Despedida de soltera, Ven a cantar conmigo, El escapulario y Rubí. Pero la gloria llegó en 1968, cuando fue elegida por Carlos Enrique Taboada para interpretar a Claudia, la protagonista de Hasta el viento tiene miedo. Aquel papel fue su consagración. La película, ambientada en un internado femenino, se convirtió en un clásico inmediato. Alicia personificó el miedo como pocas actrices lo habían hecho en México, con una fragilidad real, sin gritos falsos ni exageraciones. La cámara la adoraba, y su rostro, envuelto en sombras, quedó grabado en la memoria de varias generaciones. Las más nerviosas de lo que estamos, ¿quieres? Y si la señorita Bernarda se entera, calla. El terror mexicano no volvió a ser igual después de esa cinta. Hasta la fecha, muchos consideran que esa fue la obra que la inmortalizó. Los años 70 la consolidaron como una actriz versátil. Podía pasar del drama al romance sin perder autenticidad. Mientras otros rostros de su generación desaparecían del mapa, Alicia se mantenía vigente. En la televisión, debutó en telenovelas producidas por Televisa, donde su delicadeza contrastaba con la rudeza de las protagonistas de moda. Era la antiheroína perfecta, la que sufría, la que resistía, la que lloraba con dignidad. ¿Estudiantes que venimos por los cursos de verano? Sí, soy una de ellas. Su nombre empezó a sonar junto al de las grandes figuras de la época. En 1978, participó en Viviana, una telenovela que marcó su salto definitivo al público masivo. Después vinieron títulos como A flor de piel, El amor no es como lo pintan, Mujer, Casos de la vida real, y más tarde, Lo que callamos las mujeres. Cada aparición suya tenía un peso especial. No era solo una actriz de reparto, era una presencia que hacía girar la historia. Puede venir alguien, no les voy a hacer nada. ¿Cómo entró aquí? Brinque la barda. Sin embargo, mientras su carrera crecía, su vida personal comenzaba a fracturarse. Los periodistas que la seguían en los foros notaban que Alicia ya no era la misma mujer alegre de los 60. A veces llegaba seria, otras ausente. Cumplía con su trabajo, lo hacía bien, pero se marchaba sin hablar con nadie. La sonrisa se había vuelto un gesto mecánico. No. Vengo a pedirte que me perdones. En más de una entrevista, cuando le preguntaban por sus amores o por su familia, respondía con frases cortas y una mirada que esquivaba la cámara. No quería hablar del pasado, ni del matrimonio fallido con Juan Ferrara, ni del amor perdido de Claudio Brook, ni del dolor que la perseguía desde entonces. Te llamaré mañana. Nos vemos y gracias por todo. Espero que no sea la... Durante los 80 y 90, el nombre de Alicia Bonet seguía teniendo peso. Participó en programas especiales, fotonovelas y telenovelas de corte familiar. Su rostro seguía siendo inconfundible, pero ya no buscaba protagonismo. Prefería los papeles secundarios, los personajes con historia, esos que le permitían actuar sin tener que exponerse demasiado. Maribel, tengo que irme. ¿Pero por qué tan pronto? Ya está. Parecía haberle tomado cariño a los papeles tristes, madres solas, mujeres engañadas, personajes que cargaban con penas viejas. Quizá porque en el fondo, representar el dolor era su manera de exorcizar el suyo propio. En el 2007, la vida le dio una oportunidad curiosa. La invitaron a participar en el remake de Hasta el viento tiene miedo, la película que la había hecho famosa 40 años atrás. Doctor, se rasgó las venas con el catéter. Hija, por Dios, ¿qué estás haciendo? Esta vez interpretó a la madre de Claudia, el personaje que ella misma encarnó en 1968. Fue un guiño del destino, casi poético.
Pero en el set, los más jóvenes notaron algo extraño. Alicia hablaba poco, se movía despacio y su mirada parecía perdida, como si filmar esa nueva versión le hubiera removido heridas viejas. ¿Me toca? Le juro que se le entierra. Señora, acompáñenos. Tranquila. Tal vez entendió que estaba cerrando un ciclo. ¿Usted entiende que una niña quiera matarse por...? Con el paso de los años, sus apariciones se hicieron más esporádicas. Su última participación importante fue en Lo que callamos las mujeres, donde interpretó a una anciana maltratada. Fue un episodio doloroso, real, interpretado con una sinceridad que hizo llorar al público. ¿Qué está pasando, Araceli? No hacía falta guión, su mirada hablaba por ella. Muchos coincidieron en que esa actuación fue la más honesta de toda su carrera. Después de eso, desapareció. Ni entrevistas, ni eventos, ni fotos. Solo silencio. Bueno, pero ¿te dieron una liquidación? ¿No te puedes haber gastado todo? Y mientras el público se preguntaba qué había sido de ella, su nombre seguía apareciendo en los créditos de las películas viejas que las televisoras pasaban en horarios nocturnos. Allí estaba, inmortalizada entre gritos, sombras y recuerdos. Los jóvenes la descubrían por primera vez. Los mayores la recordaban con nostalgia. Su trayectoria fue larga, respetada y a la vez incomprendida. Nunca fue una diva, nunca buscó polémica, nunca vendió su vida privada. Y quizá por eso, cuando desapareció de los reflectores, pocos se atrevieron a buscarla. Pero su legado quedó ahí. Más de 30 películas, decenas de programas y una sola verdad que los fans no olvidan, que detrás de cada sonrisa suya había un pedazo de dolor disfrazado de belleza. Hoy, cuando se revisa su carrera, es imposible no notar el contraste. La actriz que personificó el miedo terminó viviendo su propia historia de horror. La mujer que hablaba de amor en pantalla lo perdió todo en la vida real. Y aquella que una vez hizo llorar al viento, terminó sus días envuelta en el más absoluto silencio. Tú sabes perfectamente cuánto... Ay, a ver. Después de tanto dolor, Alicia Bonet eligió el silencio. No el de quien se rinde, sino el de quien se resguarda para no volver a romperse. Dejó atrás los foros, los reflectores y el ruido del espectáculo que alguna vez la consagró. En su casa, rodeada de recuerdos, comenzó una etapa distinta, la de cuidar lo poco que le quedaba, sobre todo, la salud y la vida de su hijo Mauricio. Estás verdaderamente preciosa. Gracias, Alejandro. ¿Y César? Mauricio Bonet, actor como ella, enfrentó su propia batalla. Primero contra un cáncer de pulmón y años más tarde contra otro de garganta. Alicia, ya con el cuerpo cansado pero con el alma de madre intacta, lo acompañó en cada tratamiento, en cada recaída, en cada día de esperanza. Dicen que mientras muchos olvidaban su nombre, ella seguía firme, cuidando, orando, resistiendo. Y que, a pesar del sufrimiento, nunca se quejó. Tenía esa elegancia triste de las mujeres que lo han perdido todo y aún así siguen de pie. Los años siguieron pasando, y el rostro que alguna vez fue símbolo de la belleza mexicana se volvió el reflejo del tiempo. Fue horrible. Estaba en un lugar oscuro y... Su cabello blanco y sus ojos cansados contaban más que cualquier entrevista. Las cámaras ya no la buscaban, pero su leyenda seguía viva en la memoria del público. Cada vez que se repetía, hasta el viento tiene miedo, nuevas generaciones la descubrían sin imaginar el peso de su historia. Alicia vivió sus últimos años en discreción total. No acudía a eventos, no daba declaraciones, no hablaba de su pasado. Solo algunas fotografías esporádicas y comentarios de colegas recordaban que seguía entre nosotros. Muchos creían que había desaparecido, pero la realidad era que prefería no ser vista. Su retiro fue su refugio, una manera de protegerse del morbo y de los recuerdos que aún dolían. Ella está en todas partes. No vayas. El 26 de octubre de 2025, México volvió a pronunciar su nombre, pero esta vez con tristeza. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Alicia Bonet había fallecido en la Ciudad de México, a los 78 años de edad. Su hijo Mauricio fue quien confirmó la partida en redes sociales, agradeciendo las muestras de cariño, pero sin revelar las causas del fallecimiento. La familia pidió privacidad, y así, fiel a su estilo, Alicia se fue igual que vivió sus últimos años, en silencio.
El mundo del espectáculo despide a la actriz Alicia Bonet, recordada por su participación en Hasta el viento tiene miedo. No hubo homenajes multitudinarios ni despedidas de alfombra roja. Solo un puñado de amigos, familiares y admiradores que la recordaron con respeto. Su nombre volvió a los titulares, y miles de espectadores desempolvaron sus películas, especialmente aquella en la que, entre gritos y sombras, hasta el viento parecía llorar por ella. Alicia Bonet fue más que una actriz. Fue una mujer que tocó la cima y también el fondo, que amó con entrega y pagó caro por ello. Una belleza convertida en leyenda y una leyenda envuelta en tragedia. Su historia no necesita adornos ni moralejas, porque su vida misma fue un guión que superó cualquier ficción. Y aunque hoy su voz ya no se escuche, su mirada sigue proyectándose en cada pantalla donde su nombre aparece. Ahí está, inmortal, mirándonos con ese gesto que siempre escondía algo, como si supiera que la fama se acaba. Pero el dolor, ese, nunca se apaga. Sobre el lamentable fallecimiento de la actriz Alicia Bonet a los 78 años de edad. Ella protagonizó... Hoy, el nombre de Alicia Bonet vuelve a escucharse, no por un estreno ni por un escándalo, sino por el vacío que deja su partida. Una actriz que no necesitó gritar para hacerse escuchar, ni provocar para ser recordada. Su vida fue una historia de contrastes, el brillo de las luces frente a la sombra del dolor. La belleza que inspiró a todos y la soledad que la acompañó hasta el final. El público la vio crecer, amar, llorar y desaparecer lentamente, sin darse cuenta de que, detrás de cada personaje, se escondía una mujer que había dado más de lo que recibió. Hoy entendemos que su silencio no fue olvido, fue descanso. Un descanso merecido después de una vida que lo tuvo todo, menos paz. A su familia, a sus hijos y a todos los que la amaron de verdad, solo queda enviar respeto, cariño y un aplauso sincero. Porque si algo se merece Alicia Bonet, es que el aplauso nunca se apague, ni el del público, ni el del corazón. Y mientras sus películas sigan rodando en las pantallas, mientras su mirada siga apareciendo entre sombras y recuerdos, Alicia seguirá viva, flotando en ese lugar donde las grandes no mueren, solo se transforman. Así despedimos a una mujer, que fue uno de los rostros más bellos que tuvo el cine mexicano. Una actriz que enfrentó la vida con la misma fuerza con la que enfrentó la cámara, con la mirada firme y el alma herida, pero siempre digna. Y aunque hoy el viento vuelve a soplar con tristeza, en cada ráfaga parece escucharse su nombre, como un eco que se niega a desaparecer. Descanse en paz, Alicia Bonet. Debimos dejarla ir. Es peligrosa. Y tú que llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita, porque aquí seguimos contando las historias más fuertes, tristes y ocultas del espectáculo mexicano. Historias que duelen, pero que merecen ser contadas. Como la de Alicia Bonet, la mujer que le enseñó al viento a tener miedo.